a resolver este ejercicio. Entonces, en este ejercicio voy a hallar el equivalente Thevenin entre los terminales A y B. Bueno, para eso lo que hago es coger el circuito y entre los terminales A y B dejo abierto, ¿no? Profe, Sí, ¿cuándo es que empieza a aplicar el transformación delta estrella? cuando no encuentre resistencias que no estén en serie ni en paralelo, si quiero hallar una resistencia equivalente. ¿Pero eso lo hace antes de hacer nodos y mallas o después de hacer nodos y mallas? Eso lo hago cuando estoy hallando resistencia equivalente. Primero hallo el voltaje de Thevenin, ¿no? Ah, es para resistencia equivalente, sí. Para el voltaje de Estaba Thevenin, confundido. lo que hago es hallar el voltaje a circuito abierto. Bueno, acá lo voy a resolver de la Y siguiente. ahí sí puedo usar nodos y mallas. Nodo 1. En el nodo 1, al colocar acá esta resistencia de 5 ohms, va a hacer de que ese nodo ya no sea directo, entonces tendría que hacer una LSK ahí en el nodo 1. ¿Lo va a hallar por nodos, profe? Sí, lo voy a hallar por nodos. Entonces sería B1 menos 50 sobre 5 más B1 menos 0 sobre la suma de las dos, o sea, sobre 20 más B1 menos 0 sobre la suma de las dos, que sería de 25. Y estos 2 amperios están entrando, entonces lo puedo colocar igual a 2 o o si lo colocara a este lado sería menos 2, ¿no? Bueno, entonces ahí lo coloco igual a 2. Nótense que, por ejemplo, esta resistencia de 10 ohmios no me modifica la corriente de esa rama. O sea, la corriente de esta rama es 2 amperios entrando, no importa que esté esta resistencia, no importa que esté esta resistencia. Algunos cometen el error de que, por ejemplo, acá me agregan otro término. B1 menos, por ejemplo, 0 sobre 10. Agregaron ese término de más. Ahí ya hacen que esa ecuación del nodo quede mal planteada. Sí, entonces no, acá en este circuito, si analizo el nodo 1, solamente hay 4 ramas conectadas y por lo tanto simplemente me tienen que salir 4 ecuaciones, ¿no? Entonces, bueno, acá multiplico por un factor, no sé, multipliquémoslo por 100. 100 dividido entre 5, eso da 20. Más 5B1 más 4B1 igual a 200. Entonces esto da 20B1 menos 20 por 50, 1000. Bueno, entonces este 1000 pasa acá a sumar y sumo los B1, entonces sería 29B1 es igual a 200 más 1000. La B1 es igual a 1200 dividido entre 29. Y eso me da
41,38 volts. Con ese voltaje V1 puedo hallar dos voltajes, o bien hago la LVK acá en la parte inferior, o bien hago la LVK acá en la parte superior. Bueno, creo que en el ejercicio pasado la hice en la parte superior, entonces acá para cambiar un poquito, lo voy a hacer en la parte inferior. Entonces hallo el voltaje de esta resistencia y el voltaje de esta resistencia. Llamemos a esto R3 y esto R4. Entonces, el voltaje en R3 sería V1 menos 0 sobre 10 multiplicado por 10. Entonces sería 41 puntos. Eso da ese es el voltaje en R3. El voltaje en R4 sería V1 menos 0 sobre la suma de las dos resistencias, 25 por 5. Entonces sería aproximadamente 8, Profe, ¿por qué en BR3 puso 10, 20, ¿no sería 20? ¿por qué puso 20,69 si se supone que el 10 se cancela con el otro y quedaría igual a B1, ¿no? Bueno, esto era 20, no 10, ¿no? Entonces, porque Sí, es la señor, es suma de 20. las dos resistencias, 10 más 10, 20. ¿no? B1, mire, es la corriente de toda esta rama. B1 menos 0 sobre la suma de las dos resistencias, 10 más 10. ¿Sí? Vale, prosigo. Bueno, entonces ahí ya hago la LVK, haciendo la LVK y hagámosla acá. La recorro en sentido horario, entonces sería menos voltaje en R3 más voltaje Thevenin más voltaje en R4 es igual a 0. Porque voltaje Thevenin sería igual a voltaje en R3 menos voltaje en R4. Entonces sería 20.69 menos 8.28. Y esto da 12,41 volts. Bueno, ya ahí hallé el voltaje Thevenin. Entonces lo que voy a hacer es hallar la resistencia Thevenin, ¿no? Entonces para la resistencia Thevenin lo que yo hago es cambiar las fuentes de voltaje por cortos y las fuentes de corriente por circuito abierto. Entonces este circuito esta queda circuito abierto, está por corto, y desde los terminales A y B es que ya hallo la resistencia equivalente. Ojo, no confundir los terminales A y B como un circuito abierto. Esto es un terminal A y un terminal B que no lo puedo borrar. Y esto sí es un circuito abierto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta resistencia de 10 ohmios va a estar a circuito abierto. Entonces, por ejemplo, esa resistencia de 10 ohmios la puedo quitar. ¿Sí? No está haciendo nada en el circuito y en la resistencia equivalente. Entonces, para hallar la resistencia equivalente Thevenin, yo lo que necesito es analizar ese circuito. Entonces, voy a colocar acá.
Listo. Entonces, si yo numero acá los nodos, por ejemplo, yo dijera que este es el nodo 1, nodo 2, nodo 3 y este acá nodo 4. Ahí sí ya los elementos, ningún elemento de esas 5 resistencias están en serie, ni ningún elemento de esas 5 resistencias están en paralelo, ¿sí? Al no estar ni en serie ni en paralelo, la única forma de resolver ese o hallar una resistencia equivalente es haciendo una transformación estrella-delta o delta-estrella. Entonces tenemos que acomodar el circuito de tal manera que podamos ver una delta o de tal manera que podamos ver una estrella. Esto es, si están viendo las deltas y las estrellas que están formando en ese circuito o no. Sí, señor. Ahí, Profe, en el nodo 1 se tomaría como una estrella o porque está el extremo de la no se tomaría. O sea, porque está el punto, esto se formaría la estrella, ¿o no? mira, les voy a, se lo resuelvo por estrella o por delta. Transformando estrella a delta o delta a estrella. Profe, Estrella delta. Estrella delta. Bueno, sí, estrella delta. entonces una estrella se está formando acá entre 10, 20 y 5 ohmios. Otra Sí. estrella se está formando entre 10, 5 y 5. ¿Por cuál se lo resuelvo? ¿10, 20 o 5 o 10, 5 y 5? Cualquiera, profe, la que usted quiera. Listo, entonces la voy a resolver por la parte de arriba. Entonces, para poder mirar el circuito con más detalle, lo voy a tratar de redibujar, mira. O lo voy a redibujar ahí, ¿no? Entonces, esta resistencia de 5 ohmios, lo que voy a hacer es girarla a 90 grados. 5 ohmios. Profe, una pregunta. Y de esa resistencia, sí, me lo pueden hacer mientras estoy dibujando acá. Profe, esto en donde está el terminal A y está el nodo 1 no contaría como una estrella. ¿Qué resistencias y qué resistencias? O sea, para formar una No, estrella, ya veo que no. para formar una estrella, una estrella se forma con 3 resistencias y un delta se forma también con 3 estrellas, con 3 resistencias. Entonces, dígame con qué resistencia se está formando la. No, ya vi que no se puede. Ah, listo. 10 ohmios y 5 Y ohmios. 5. Sí, esa sería la forma de acomodar la estrella como para mirar la más bonita. O si no lo fueran redibujado, pues fueran tomado que la estrella se forma entre 5, 10 y 20. Entonces, estos son los terminales. Y desde esos terminales tienen que salir una delta. O sea, la delta tiene que ir así, mira, acá una resistencia, acá otra resistencia y acá otra resistencia que me forma el delta. ¿Sí? Estas tres resistencias que están en estrella, 5, 10 y 20, las voy a reemplazar por las que dibujé en azul. Acá sí lo redibujé, miren, acá este es el punto, acá este es el punto, entonces de ahí sale una resistencia, este es el otro punto de encuentro, entonces de ahí. ¿Sí? Lo estoy dibujando así porque es que primero, por ejemplo, en el primer corte traté de que se desmontaran esa imagen de que el circuito lo tienen que ver como cuadraditos, ¿sí? Por eso les insistí tanto en lo que es la identificación de nodos, ¿sí? Porque si no, no pueden resolver este tipo de circuitos así, ¿no? Bueno, entonces nombremos a estas resistencias, llamemos esta, no sé, RX, RY y RZ. Entonces, para transformar una estrella a una delta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la ecuación?
multiplicar todos los pares posibles, o sea, 5, Multiplicarlos sobre la suma de las tres resistencias. no, sobre la resistencia opuesta, ¿sí? Esto es para de estrella a delta, ¿verdad? Sí, 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 estoy señor. transformando Tiene una toda la razón. estrella a una delta. ¿Listo? Entonces, si estoy transformando de una estrella a una delta, multiplico todos los pares posibles y divido sobre la resistencia opuesta. O sea que el numerador siempre va a ser común en todos. Entonces el numerador, llamémoslo acá, ¿qué va a ser? 5 por 20 más 20 por 10 más 10 por 5. Voy a hacer esta operación que es común a todos. 5 por 20 más 20 por 10 más 10 por 5. Y eso me da 350. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta Rx tengo que calcular la resistencia opuesta. ¿Cuál sería la resistencia opuesta? 20. 20. Entonces sería 350 dividido entre 20. Eso me da 17,5. Acá tengo que dividir sobre la resistencia opuesta. ¿Cuál es la resistencia opuesta? 10, ¿cierto? Entonces eso me da 35 ohmios. Y acá divido sobre la resistencia opuesta, que es de 5. Y esto me da 70 ohmios. Y ya con eso, ya puedo... Profe, ¿dónde está escribiendo que no se ve? ¿No se vio acá los 70 y los 35? A mí se Ah, me ya, fue el ya, 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 internet. ya, ya, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Listo. Entonces, bueno, una vez haciendo esa estrella, esa delta, yo llego y borro la estrella, ¿no? Pues sigamos acá. Listo, entonces, bueno, ya haciendo eso, esa transformación, ¿hay elementos que quedan en serie en ese circuito? No, ¿cierto? ¿Hay elementos que quedan en paralelo? Sí. ¿Cuáles son los elementos que quedan en paralelo? Por ejemplo, esta de 17,5 y esta de 10 van a quedar en paralelo, porque mire, si esto es un solo nodo y acá esto otro es un solo nodo, vemos de Entonces la que de 10 35 y la de y 5, 17 la de están, 35 y la de 5 quedan en paralelo también, ¿no? la de 35 y la de 5 también están en paralelo, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos de que ahí prácticamente están saliendo dos paralelos. Este primer paralelo 17,5 y 10 y esta de 35 y 5. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese paralelo ahí de 17 y 5. Entonces, llamemos a esa, no sé, RA,
que sería 17,5 por 10 sobre la suma de las dos, que sería de 27,5. Entonces eso me da 6,36 ohmios. Y llamemos a RB el paralelo entre 35 y 5. Entonces 35 por 5. Listo, entonces si yo hago esos dos paralelos, pues prácticamente lo que me queda es el siguiente circuito. Vale, entonces al hacer un paralelo acá, por ejemplo, si yo hiciera el paralelo ahí de esta, borro esta resistencia y acá me queda la resistencia de 6,36. Y si yo hago el paralelo de estas dos, por ejemplo, borro la de 35. Y al borrar la de 35 se me va todo este cable. Y acá me queda la resistencia de 438. Lo que voy a notar es de que estas dos resistencias, 633 y 438, están unidos por un nodo secundario. Entonces, por ende, esas dos resistencias van a estar en serie y entonces el circuito me está quedando algo así. Hago la de 70 ohmios. Bueno, esta está acá. Terminal A, terminal B. Y sumo estas dos resistencias, 638 y 438, que me queda extremo extremo. Entonces sería 4,38 más 6,36 y eso me da 10,74. Esas dos resistencias, ¿cómo están? ¿En paralelo o en serie? Paralelo. En paralelo, entonces hago el paralelo de esas dos resistencias. De la resistencia Thevenin sería el paralelo de esas dos. De 10,74 en paralelo con 70, o sea, me multiplico 10,74 por 70, 10,74 por 70 y dividido entre la suma de las dos, que sería 80,74. Y eso me da 9,31 ohmios. Y de esa manera he hallado lo que es el equivalente Thevenin, ¿no? Esto ya sería la respuesta. 9,31. Y ya como he hallado lo que es el voltaje Thevenin, que era de 12,41, el equivalente Thevenin sería una fuente de 12,41 volts acá una resistencia de 9,31 y acá la resistencia de carga.
¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Termino de grabar esto.